2021. Estamos muy contentos de tener aquí con nosotros a Lidia González Malagón, a quien conocemos y apreciamos muchísimo. Y me voy a permitir leer su síntesis curricular, la cual creo que va a ser de interés para todos y todas quienes nos acompañan el día de hoy. Lidia González Malagón es socióloga por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es maestra en Planeación y Políticas Metropolitanas por la UAM Azcapotzalco y candidata a doctora en Urbanismo por la UNAM. Su actual investigación sobre transferencia de derechos de desarrollo de la Ciudad de México fue seleccionada dentro del programa de apoyo a la investigación 2020 por parte del Lincoln Institute of Land Policy. Ha colaborado en proyectos de investigación y docencia sobre suelo urbano, conflictos territoriales y planeación en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM por más de 10 años. Es coautora del libro Ciudad de México, Inercias Urbanísticas y Proceso Constitucional, publicado por el CIDE en 2019. Forma parte del Consejo Editorial de la revista Vivienda Infonavit y de la revista Ecúmene de Ciencias Sociales, iniciativa de la Universidad Autónoma de Querétaro. Sus líneas de investigación son Sociología del Riesgo, Instrumentos de Planeación y Financiación Urbana. Como comentó Carlos anteriormente, el nombre de la ponencia es Entre norma y norma, la densidad se asoma. La flexibilidad de la planeación en perspectiva. Muchas gracias, Lidia. Te cedemos el micrófono y de nuevo te agradecemos tu presencia el día de hoy. Gracias a ustedes, gracias por la invitación a Célida y a Carlos. Es un gusto participar en este espacio. No sé si es el mejor plan previo para su noche mexicana, pero gracias igual por acompañarnos. Su presencia habla del interés por estos temas y particularmente en este momento de coyuntura con la discusión del Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, de ordenamiento territorial. Sabemos que ha habido varios intentos ya por actualizar aquella versión de 2003, esperamos esta sea la buena. Lo que hoy compartiré es derivado de mi investigación de doctorado en curso en urbanismo, que de alguna manera es una continuación de la de maestría y tiene que ver con la historia de los instrumentos de planeación en la Ciudad de México. La estructura de la charla, ya la ven, va de lo general a lo particular, de los grandes paradigmas de la planeación, es decir, la planeación comprensiva a la irrupción de la planeación estratégica y las expectativas sociales que de cada uno se tienen. De los paradigmas transitaré a la descripción y crítica de ciertas normas que permiten mayor edificabilidad. Así que comenzaré precisamente por el tema de densidad en las ciudades. La siguiente, por favor. Y para introducirnos al tema, comparto este collage de Lola Álvarez, 1953, que ya desde esa década evoca una suerte de anarquía en la ciudad, representada a través de estos edificios en altura, porque la altura, aun cuando causa fascinación, esa que reconoce el desarrollo técnico y tecnológico y el progreso y cierto esplendor y grandeza, pues sabemos bien que también causa muchos problemas. En la siguiente lámina presento la clásica portada de Delirio de Nueva York, con los edificios de afuera, contemplando la intimidad de dos referentes de rascacielos de una de las ciudades más altas, más densas del mundo. Y guardadas las proporciones, a la derecha un perfil de la Ciudad de México en que vemos conviven cúpulas de iglesias, edificios modernos, edificios históricos medianos y la torre latinoamericana ahí como centinela. Incluyo estas imágenes para sensibilizarnos sobre cuál es la historia de estos edificios en cada una de las ciudades, pero también cuál es la historia de las restricciones a las alturas, hasta dónde se puede construir y qué elementos orientan tal regulación. La respuesta tiene que ver con distintos elementos. En primer lugar, quizás las condiciones geográficas, por ejemplo, la morfología y la oferta limitada o no del suelo. No es lo mismo una ciudad tridimensional como Valparaíso o rodeada de cerros que vastas planicies. En segundo lugar, diría la vocación económica, que dicta a su vez la vocación de los espacios, sus usos y sus requerimientos arquitectónicos. No es lo mismo la necesidad de grandes almacenes portuarios que se distinguiría de altas torres para oficinas, por ejemplo. Y en tercer lugar, el patrimonio histórico, cuyo valor limita las construcciones que interfieran con su apreciación y su preservación. Sabemos que en varias ciudades las restricciones responden a cuestiones históricas relacionadas a preservar la vista, la apreciación de edificios o sitios con valores simbólicos. La siguiente, por favor.
En la Ciudad de México, en la década de los años 30, trajo consigo los primeros edificios. Este que vemos en lámina se construyó en 1932, este primer rascacielos que superó los 50 metros de altura, es el edificio de la aseguradora La Nacional. Hoy aún en pie, alberga diferentes oficinas. Esto para decir que seguramente los edificios nos evocan distintos sentimientos e ideas, algunos que incluso contrastan entre la admiración por cierta estética, pero también el escándalo por la monstruosidad. Si hacemos un recorrido histórico por la irrupción de estos edificios en estos perfiles de la ciudad, observamos que no es nueva la crítica por este crecimiento anárquico y monstruoso. La siguiente, por favor. Aquí evoco los distintos problemas de la urbanización que trae distintos dilemas en esta evocación de anarquía y miseria propias de los procesos de urbanización que traen consigo cargas y beneficios en distinta medida. La siguiente, por favor. En su historia sobre la planificación de la Ciudad de México, el autor López Rangel presenta un compendio de artículos interesantes publicados en el periódico Excelsior en 1925, cuyas líneas ya expresaban la opinión de arquitectos e intelectuales relacionados al campo, que ya desde entonces registraban una seria inquietud por el crecimiento de la capital. Se critica desde la lotificación dispersa e indiscriminada y se condena públicamente la inaccesibilidad de terrenos para las clases vulnerables debido a esta que llama la voracidad de los fraccionadores, ya desde entonces. En esta colección documental del mismo autor llama la atención un decreto presidencial, que es de fines de 1924, el cual prohibiría construcciones en zonas no urbanizadas. Resultado de las críticas y presiones debido a la irregularidad y la anarquía con que se estaba dando la nueva edificación, según sostiene el autor. Y aunque este decreto en realidad nunca fue aplicado, pues llama la atención que exista desde entonces. O sea, imaginemos que la desaprobación por parte de desarrolladores no se hizo esperar. Quizás no suene conocido este episodio. La siguiente, por favor, que ya desde hace 100 años evoca momentos contemporáneos en que desarrolladores se quejan por las restricciones que imponen las autoridades, al mismo tiempo que vecinos se quejan por las restricciones a los desarrolladores. Hay esta tensión. Y es común ver este tipo de mensajes que presento en las fotos en ciertas colonias de la Ciudad de México para denunciar las irregularidades con que se construye y el cambio de vocación del entorno, que de habitacional pasa a ser mixto con todas las incomodidades para sus residentes que ya bien conocemos. Ahora, exploremos a fondo esta frase de violaciones al uso del suelo. Y como hay instrumentos que posibilitan usos de suelo distintos a los que se establecen en los programas de desarrollo urbano. Muchas de las veces los nuevos proyectos no son precisamente violatorios al uso de suelo, con todo y que sea diferente a lo que se asigna en el programa de desarrollo urbano. Ya veremos más adelante la manera en que hay niveles adicionales que se construyen aún dentro del marco de la ley a partir de lo que llamo figuras de excepción, como son los instrumentos que se señalan abajo en la lámina en color rosa y que seguramente les son familiares a muchos de ustedes. Por ahora quedémonos con que a lo largo de los años ha habido diferentes manifestaciones en contra de los edificios, en contra de este crecimiento que crea miseria, un crecimiento desbordado de las ciudades, pero cabe preguntarse primero también cuánto es mucho o cuánto es muy alto y cómo definirlo y frente a qué alarmarse. Para pensar esto, propongo, conviene el concepto de densidad que refiero en el título de la presentación, específicamente en su acepción relacionada al territorio. Recordemos que puede hablarse tanto de densidad poblacional como de densidad constructiva. La primera designa la concentración de población en un área territorial determinada, mientras que la segunda determina la concentración de metros cuadrados construidos igual en un área determinada de intervención o de interés para analizar. Entonces, ¿cuál es la densidad ideal para una ciudad? ¿Y cuánto más podemos o debemos crecer demográfica o espacialmente? En realidad no hay un
un valor ideal, no es que haya una respuesta. Hay ciudades altamente densificadas que hoy tienen muy alta calidad de vida. Pensemos en Múnich, Tokio, Ámsterdam, y lo mismo que hay ciudades densas con muy bajos índices de calidad de vida. Y de igual manera, hay ciudades de baja densidad con altos y bajos niveles de calidad de vida. Es decir, la correlación es particular y las variaciones pues, pueden presentarse en un mismo país e incluso en una misma ciudad, como bien conocemos. Cabe aquí preguntarnos si corresponde a la regulación urbana definir un límite de crecimiento o más bien intentar orientar las formas de crecimiento. Las ciudades crecen y eso es un hecho. Declarar que no se puede seguir creciendo, pues no lo convierte en posibilidad, como algunos críticos de la planeación desearían. Y este constante crecimiento es irreversible, teniendo en cuenta que nos reproducimos y migramos, y ocurre este crecimiento de manera vertical y horizontal. Ambos tipos de crecimiento coinciden en el reto de la dotación de infraestructura y servicios que debe acrecentarse en las zonas centrales, en una población que siempre rebasa su disponibilidad, mientras que en otras zonas debe ampliarse hacia nuevos espacios y fronteras que se recorren permanentemente. La primera opción, la de crecimiento vertical, implica problemas de concentración de necesidades y saturación de infraestructura y equipamiento disponibles, mientras que la segunda conlleva a la dispersión, que bien sabemos afecta solo de conservación, además de las condiciones de vulnerabilidad socioambiental para quienes se asientan en zonas periféricas de alto riesgo, como la última tragedia que sucedió en el Cerro del Chiquihuite. Estas condiciones de vulnerabilidad lamentables. Por lo anterior, no queda más que regular ambos modelos de crecimiento en interés tanto de residentes de mediana o larga data como de nuevos pobladores, considerando que cualquiera es sujeto de los mismos derechos a la vivienda, a espacios verdes y a todo lo que engloba el derecho a la ciudad. ¿Qué tiene todo esto que ver con la planeación? Bueno, la planeación decide cómo distribuir ambas densidades, la poblacional y la constructiva, mediante la asignación de posibilidades del suelo. Y me refiero, claro, a la definición de los usos del suelo. Esta expresión, una suerte de racionalización cuyo objetivo primario es una densificación eficiente y equitativa. Esto quiere decir que el ejercicio idealmente debiera evitar condiciones tanto de subutilización como de sobrecarga de infraestructura y reduciendo con ello desigualdades y situaciones de conflicto, idealmente, al menos. Bueno, sobre la planeación temprana en la Ciudad de México hay mucho escrito, podemos encontrar aportaciones muy, muy valiosas. Yo misma he hablado sobre estos temas en otros espacios, pero hoy quisiera concentrarme en las nuevas modalidades que permiten flexibilizar las restricciones tradicionales. La siguiente, por favor. La planeación a través de la zonificación es justamente una práctica administrativa que reconoce el derecho para edificar y las restricciones, por supuesto. Ahora bien, ante el curso que han tomado las ciudades está la tentación de preguntarnos si estos documentos de planeación en que se define una zonificación, esta que los vecinos defienden para preservar sus espacios, ¿acaso son hoy letra muerta? O bien, ¿cuál es su grado de vulnerabilidad ante los procedimientos que la Ley de Desarrollo Urbano del DF introdujo en 2010, mediante los cuales la Secretaría, la SEDUBI o la Asamblea Legislativa puede autorizar discrecionalmente cambios de uso de suelo? Acá vemos una publicación de Facebook en que vecinos de la Colonia Juárez denuncian estas prácticas. Para responder sobre la vulnerabilidad de la zonificación, pues propongo distinguir estos dos modelos de planeación en tensión de los que les hablaba en la introducción. La siguiente, por favor. Bueno, para contextualizar esta tensión, cabe mencionar la crisis global de la zonificación en la década de los 80, en que se notaba ya un desgaste de la función regulatoria de la zonificación, y a pesar de ello, en Ciudad de México se registran acuerdos entre representantes vecinales y autoridades del entonces Departamento del Distrito Federal para restringir intervenciones en áreas residenciales. Se invoca a la zonificación. Con la zonificación se consolida como herramienta de la planeación comprensiva
para beneficio quizás solo de algunos residentes que habían logrado de alguna manera blindar sus entornos ante usos no habitacionales. La siguiente, por favor. De tal suerte que hoy tenemos que la mayor parte de los planes parciales representan colonias enteras, pero particularmente hacia el poniente, donde sabemos que reside la población de perfiles socioeconómicos medios y altos. Destacan los de la alcaldía Miguel Hidalgo, por ejemplo, el de Lomas de Chapultepec, Bosque de las Lomas o Polanco. Esta desequilibrada distribución de programas parciales de desarrollo urbano tiene que ver con varios elementos históricos y acá se debe ser crítico con la planeación comprensiva. Por un lado están los antecedentes históricos que dan muestra de una planeación institucionalizada que ha servido para conservar las condiciones privilegiadas de habitabilidad de algunos, manteniendo fuera de sus entornos ciertos usos e incluso ciertos grupos sociales indeseables. Esto está ampliamente documentado. Al respecto pueden citarse los orígenes de la zonificación en Nueva York y las políticas de segregación racial extendidas en Estados Unidos. También puede aludirse a la desigual apropiación social de los instrumentos si se considera que para los habitantes de distintos entornos, un programa de desarrollo urbano significa cosas distintas. Y por tanto, pues algunos los promoverán y otros no. Algunos verán respuestas en su publicación, en su actualización y en el respeto hacia sus contenidos y otros no o no tanto o en distinto grado. Y esto a su vez evidencia el desigual acceso a espacios institucionalizados de participación en procesos de planeación, lo mismo que a espacios de intervención, que a espacios de denuncia. La siguiente, por favor. Y acá menciono que justo uno de los espacios para que la ciudadanía denuncie irregularidades es la APAOT, Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial. De acuerdo con los datos que reporta en sus informes la APAOT, sus informes anuales, este es el panorama en cuanto al número de inmuebles irregulares y al número de niveles excedentes. Pueden ustedes compararlos por años y quizás fijarse más en su alcaldía. Quizás aquí se subestime el número de casos reales, pero lo cierto es que es la única fuente oficial que tenemos para dimensionar el tamaño de la irregularidad. Siguiente lámina, por favor. Acá muestro otra referencia que da cuenta de la irregularidad, que es información que aportó el gobierno de la Ciudad de México a inicios de la actual administración de la doctora Sheinbaum, la cual emprendió una investigación que detectó 48 polígonos de actuación irregulares. Desafortunadamente no está clara los criterios utilizados para determinar tal irregularidad. Sabemos que no es que se vean a simple vista o que no todo lo grandote sea ilegal. No están claros tampoco los procedimientos para castigar a los desarrolladores, por ejemplo. Aunque me parece que hubo buena voluntad de arranque con esta administración, después no se vio el seguimiento y hoy día se siguen autorizando sistemas de transferencia y polígonos de actuación y no sabemos con qué grado de irregularidades y no sabemos la metodología para detectar estas irregularidades. Más adelante ahondo en ello. La siguiente, por favor. Es justo un ejemplo en relación a las posibles penalizaciones a los desarrolladores. Creo que vale la pena compartirles este ejemplo de Baja California 370, que es donde se habían construido el doble de metros permitidos, como muestra el esquema de la PAOT. La PAOT inicia un procedimiento que resultó en la demolición de niveles excedentes. Esto lo comparto con dos intenciones. La primera es evidenciar que sí se puede emprender este tipo de medidas con voluntad política y con los procedimientos adecuados, pero la segunda es exponer la excepcionalidad del castigo. Yo es el único caso de demolición por seguimiento de irregularidades que conozco en la Ciudad de México. Me gustaría saber si el auditorio conoce algún otro, pero es un caso excepcional que fue, por tanto, muy publicitado. La siguiente, por favor. Bueno, conviene aquí hacer una pausa para referir ideas fundamentales desde la economía urbana. Enmarco 3 hechos generadores de plusvalía, que en síntesis son rezonificar,
construir infraestructura y autorizar incrementos de intensidad de suelo. Eso genera plusvalía y son intervenciones públicas. Abajo denoto que se llama indistintamente derechos de desarrollo, derechos de edificación, derechos de construcción o bien simplemente densidad constructiva, que ahí lo resalto en alusión al título de la charla de hoy. Estamos hablando de lo mismo y lo nombro indistintamente. La siguiente, por favor. Bueno, para entrar en materia con lo que nos espera al rato en la fiesta, comparto esta analogía quizás medio ridícula, pero espero que pedagógica, para invitarlos a que piensen la masa como los derechos de desarrollo, que en inglés se denominan air rights, algo así como derechos de aire, y la imagen evoca ese aire donde potencialmente podría haber metros construidos, ¿no? Ahí en medio. Los derechos de desarrollo son la base de muchos tipos de instrumentos de planeación diferentes entre sí, de la misma forma que la masa es la base de distintos tipos de antojitos mexicanos, distintos entre sí, ¿no? Donde importa justo cómo se moldea, si va de una forma u otra, más aplanada, más frita o no. El resultado es diferente aunque parta de lo mismo. Y en la forma de implementación está justo si nos indigestan o nos engordan o no tanto. Y por eso importa cómo preparamos estos antojitos y a quién se los ofrecemos, ¿cierto? Porque pues está claro que no debemos darle más a quien ya está lleno. De ahí la analogía en que de un lado pueden ser aparentemente más nutritivos, ¿no? Con verduras, nopales, frijoles, aguacate, y del otro lado está su versión quizás más dañina con grasa, con carnitas, con cerveza, una Coca-Cola, y que representa la opacidad y la corrupción. Y conforme más elementos dañinos metamos, pues así el resultado. Pasa algo similar con los derechos de desarrollo. Y el problema es justo su distribución, algo tan propio del sistema capitalista. Cuando los derechos de desarrollo se asignan a acaparadores, ocurre, como dice el referente Jaime Reyo, se construye para la especulación y no para la necesidad, no para nutrir, no para la necesidad de vivienda de quienes más tienen esta necesidad. La siguiente, por favor. Y bueno, ya una vez entendidos estos derechos de desarrollo como la carnita, como la materia prima de la planeación, pues cabe presentarles los instrumentos a partir de los que se distribuyen, más allá de lo que se asigna en los programas de desarrollo urbano, que como ya vimos, no es que estén escritos con sangre estas restricciones de la zonificación. Aquí señalo algunos, los polígonos de actuación, el sistema de transferencia de potencialidad, y cambio de uso de suelo por artículo 41 y 42. Aprovecho para decir que en los últimos años, pues el gobierno de la Ciudad de México ha venido implementando estos instrumentos que están plasmados en la ley para impulsar pues, proyectos sin tener que pasar por la asamblea y mucho menos ser sometidos a consulta. Y en la época reciente pues está dominada por la aplicación de estas figuras jurídicas que representan una excepción, ya lo venimos viendo, de lo dispuesto en los programas delegacionales y parciales, que pues son documentos tradicionales de zonificación que hoy siguen siendo nuestra apuesta por garantizar certidumbre en el proceso de planeación. Si acaso hay cada vez mayor conciencia, nos guste o no, de que la zonificación no es un blindaje, sino más bien un punto de partida a partir del cual se negocian los derechos de desarrollo. Hay oportunidades para los residentes de la Ciudad de México de verse beneficiados en estas negociaciones de derechos de desarrollo. Yo quisiera pensar que sí, aunque cuesta trabajo enfocar este tipo de instrumentos con lentes distintos, con lentes que permitan leer en las formas flexibles de distribuir derechos de desarrollo, ventajas sociales y no solo para los desarrolladores. Hay ejemplos de esto en la zonificación inclusiva, en que se destinan, por ejemplo, derechos de desarrollo a la vivienda social y popular. Actualmente hay una iniciativa interesante de corredores que incluye 20% de vivienda social. Resta ver cómo opera.
También hay iniciativas ciudadanas que proponen instrumentos como la transferencia de potencialidad para beneficio de la propia comunidad, como ha ocurrido en otras ciudades. En Sao Paulo está documentado, donde se exige que los recursos ingresados por concepto de transferencia sean destinados a causas sociales. La siguiente lámina, por favor. Bueno, precisamente para ir cerrando la charla, me detendré en la operación del sistema de transferencia de potencialidad de desarrollo urbano, que es el que yo estudio más en mi tesis de doctorado. Su objetivo es precisamente la transferencia de potencialidad de un inmueble a otro, como indica el esquema. Este esquema es extraído del catálogo de normas de ordenación de CEDUBI. Esta es la norma 12 en particular. Sus antecedentes históricos, bueno, vienen desde el 88 con su aprobación en la Gaceta, aunque hay unas modalidades anteriores que podrían también considerarse su antecedente, pero viene operando formalmente como tal desde el 88 y es difícil rastrear de qué manera se ha implementado. Hay ya información digitalizada desde el 2002 aproximadamente, porque lo bueno es que se publica en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y de alguna manera podemos tener acceso a... Y bueno, es todo un trabajo sistematizar esta información disponible en la Gaceta. Yo lo he hecho, al menos en el periodo del 2004 al 2018, y con esa sistematización conozco que los metros cuadrados adicionales que se han autorizado por este instrumento, sumados, podríamos hablar de que suman aproximadamente lo equivalente a 3 torres latinoamericanas. Eso es lo que se ha autorizado. Se restan estos metros cuadrados a una supuesta bolsa de densificación de la Ciudad de México, que, bueno, tiene ciertos problemas porque se ha perdido la relación entre emisor y receptor. El esquema de la derecha es justo extraído de un catálogo de Nueva York, donde se utiliza recurrentemente, lo mismo que en otros países como Francia, Colombia, Brasil, China, en Oriente igual se utiliza. Y aquí siempre hago el paréntesis de que estos instrumentos no son ocurrencias mexicanas, sino que son lógicas que operan en todo el mundo con distintos grados de éxito en sus objetivos, que por cierto pueden ser varios. Acá en Ciudad de México se ha reconocido principalmente como instrumento de financiamiento, pero también juega como instrumento de ordenamiento territorial. El sistema pues destaca porque concibe esto del derecho a edificar como producto de un acto administrativo y no como intrínseco a la propiedad. Es decir, el derecho a edificar no corresponde a la propiedad ni al propietario, lo que quizás sea complejo de entender, pero quedémonos con que es muy importante esto de la separación del derecho de propiedad y el derecho de construir. Es casi que un mantra muy importante. Y otra buena noticia es que al menos en el sistema de transferencia de potencialidad se paga una contraprestación a la ciudad para solicitar mayor espacio edificable, que considera el número de metros cuadrados excedentes. Esto no sucede así en el polígono de actuación que vamos a ver después, por el que solo se paga un trámite, un costo estándar de autorización. Bueno, en la Ciudad de México, las reglas que delimitan de dónde a dónde se puede transferir potencial han variado hasta convertirse más bien en una suerte de venta de derechos de desarrollo, que omite esto de un padrón ordenado de emisores y receptores de potencial, que según me cuentan en un principio existía, pero se ha dejado de lado. Ahora tenemos este número de la bolsa de derechos de desarrollo, que en cada aprobación de una operación de transferencia se va restando. Esto es una suerte de ficción de alguna manera. Así que bueno, yo considero que se trata más bien de una venta de derechos. Y la siguiente, por favor. Y que la transferencia se logra más bien a partir de la figura de los polígonos de actuación.
Acá en esta lámina muestro muy rápidamente tres proyectos importantes de altura y cómo si echaron mano de esta figura, pero en una proporción muy mínima si consideramos la superficie que significa para todo el proyecto en general. Justo por eso incluyo los metros de altura, los niveles que tiene cada uno y cuántos metros cuadrados por concepto de transferencia se solicitaron, pero que en términos reales significa menos, en todos los casos, menos del 1% del total de la obra. Y eso es exactamente lo que se cobró. Es al menos una buena noticia tener claro cuánto se cobró. La mala es que no hay idea de para qué se destinan estos recursos, ya que van a dar a un fideicomiso privado. Bueno, la que sigue, por favor. La transferencia de la que vengo hablando creo que se logra más bien a partir de esta figura de polígonos de actuación. Este es un esquema de la CEDUBI, que en esencia posibilita lo que en otras ciudades se moviliza como transferencia, pero que acá los funcionarios públicos refieren siempre como relocalización. Esta relocalización se autoriza a través de un polígono de actuación que implica un simple y nada caro trámite administrativo que ha sido sistemáticamente autorizado por funcionarios con bastantes irregularidades, como ya veíamos. La idea original de este instrumento es que solamente se permitiera entre predios contiguos o cercanos, como más o menos ilustra este esquema, pero después se fueron aprovechando en colonias distintas, incluso en alcaldías distintas, cosa que la ley de hecho no prohíbe explícitamente, y ahí el problema. Algunos consultores dicen que los polígonos de actuación podrán ser inmorales o ilegítimos, pero no ilegales, porque no hay restricciones y son básicamente operaciones entre particulares, porque si alguien tiene derechos de desarrollo que no está aprovechando, se los vende a un tercero, a un desarrollador interesado en construir. La siguiente, por favor. En Ciudad de México hay un mercado no regulado de venta de derechos de desarrollo. No es ilegal, pero tampoco es que haya un marco normativo apropiado para regular estas operaciones de compra-venta, como si lo hay, por ejemplo, en Nueva York, que es la lámina que expongo acá. Si ustedes googlean Air Rights, descubrirán que hay toda una oferta formal de servicios de agencias que se encargan precisamente de relacionar vendedores y compradores de derechos de desarrollo. Acá simplemente incluyo un ejemplo, ¿no? The art of selling your air rights for the right price. Es totalmente legal y pues legítimo, y hay toda una infraestructura burocrática y administrativa para hacerlo por encima de la mesa y no por abajo del agua, como acá se hace. Esto hace que este instrumento pues le coma el mandado al de polígonos de actuación que venía contando, le coma el mandado al de transferencia, porque es más fácil, más económico y más rápido de tramitar para el desarrollador. Y estas ventajas para este sector pues representa pérdidas para la ciudad en su conjunto, porque el aire, digamos, se negocia por reglas de libre mercado sin que la ciudad salga beneficiada. Se desperdicia entonces la oportunidad de regular el mercado de suelo urbano, concretamente de derechos de desarrollo, y de financiar la ciudad que tantas necesidades tiene. La siguiente, por favor. Lo que acá revisamos fue, a manera de conclusión, son instrumentos, si bien importados, implementados a la mexicana, sí, que existen con la necesidad de flexibilizar los marcos tan rígidos y algunas veces elitistas de planeación que hay en todo el mundo. Son una especie de ventana para darle aire a los proyectos que de primera contravienen los programas vigentes de desarrollo urbano. Creo que este tipo de instrumentos genéricos son producto de su época, operan en todas las ciudades, pero por supuesto deben alinearse con los términos deseables de una planeación democrática, es decir, discutida, consensuada, rebasada en tiempos quizás, a manera de balance entre los problemas tras la aplicación de estas figuras está su baja capacidad recaudatoria, pero sobre todo su déficit de legitimidad, tanto por el tipo de decisiones urbanísticas que permiten, que ya sabemos traen un impacto nocivo sobre la estructura urbana, como por quienes deciden.
al no ser representantes ideales de la comunidad, sea la asamblea o los comités de fideicomisos o de la CEDUBI, etc. Cierro aquí mi intervención diciendo que la planeación estratégica llegó para estar en tensión con la planeación comprensiva y nos queda aprender sobre estas figuras de excepción y sobre todo presionar por esquemas claros y transparentes de implementación y porque los recursos que se capturan sean transparentes y sobre todo se socialicen. Sin duda que se debe exigir más y mejor información pública y sistematizada sobre lo que pasa en nuestra ciudad, como afortunadamente ya lo hacen varios ciudadanos organizados. Ese es el camino y yo quedo atenta a sus reacciones y preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Lidia, vamos a esperar un momentito para ver entonces alguna pregunta de parte del público que está aquí con nosotros. Voy a dejar de compartir la pantalla. Entonces, bueno, les había comentado que teníamos un espacio más o menos como 15 minutitos para justamente ver alguna duda que tengan sobre lo que acaba de exponer Lidia. Sí. Okay. Bueno, aquí hay una primera pregunta o comentario que dice Jesús Méndez en relación a si se puede volver a abordar el tema de derechos de propiedad versus derechos de desarrollo, construcción respecto a los derechos de transferencia. No sé si nos puedes compartir algo al respecto. Claro, gracias Jesús Méndez por tu pregunta. Sí, hay un paradigma donde se considera que ser propietario de significa poder desarrollar, ¿no? Quizás tanto como se quiere. Hay restricciones propias de la zonificación, pero el paradigma más progresista implica que esos derechos de construcción están escindidos del derecho de propiedad. Es decir, tú como propietario estás atenido a las restricciones que el Estado te indica y pues los ejemplos más subversivos implican que la base de construcción, por ejemplo, sea un nivel de construcción. A veces hay ciudades donde esto opera, se otorga según las zonas, un nivel, nivel y medio, 2 niveles, como los propios de la propiedad. Si se quieren niveles excedentes a esos que están delimitados, se tienen que solicitar una autorización y entonces hay una arena de negociación para esos derechos de desarrollo que entonces pues entran en esquemas diversos de acuerdo a lo que cada ciudad regule. Acá tenemos este esquema de transferencia que yo decía es más bien de venta. En otras ciudades hay sistemas de venta, de subasta, incluso de derechos de desarrollo. Hay diferentes modalidades que permiten que los propietarios puedan exceder ese nivel máximo, ese tope base de poder construir. Leo las siguientes preguntas. Bueno, aquí tengo otra preguntita que la sistematizamos, que sería, ¿hay mucha diferencia entre esta normativa y la aplicada en otros estados de la República? Ok, sí, sobre el sistema de transferencia de potencialidad, si bien está regulada en varias leyes, es en muy pocas y en los reglamentos principalmente de sus respectivas leyes de desarrollo urbano, ordenamiento territorial o similares, si de por sí están muy pocas, el sistema de transferencia, en menos todavía está correctamente reglamentado. Es decir, se establece poco en torno a las reglas de emisores, receptores, a quién le corresponde qué y cómo se hace la maroma, hay muy poco escrito en los reglamentos. Entonces, mi caso de estudio es Ciudad de México porque es la que sí lo implementa, a diferencia del resto de entidades federativas, aunque hay casos incipientes. Por ejemplo, sé que en Zapopan, en Jalisco, lo están utilizando. Creo que es quizás el referente más novedoso y de alguna manera exitoso. Ahí entiendo que fijaron un precio para
para solicitar mayores derechos de desarrollo. Entonces creo que es una experiencia interesante de consultar, pero en general en los estados de la República no hay mucho al respecto. Muchísimas gracias. Lidia, otra pregunta que nos hacen es, ¿se ha avanzado algo en los intentos de poder regular los ingresos generados por los instrumentos que mencionaste? Sí, hay muchos intentos, incluso hay puntos de acuerdo por parte de los propios legisladores. Sin embargo, no es muy esperanzador, sobre todo el tema de la transparencia. Tiene que ver con que los fideicomisos a los que se van estos recursos, pues quedan a merced de las reglas de operación de los propios fideicomisos. Así que eso sí se convierte en una suerte de caja negra y pues no, los propios asambleístas no han logrado por ahí demasiado. Hay esto en cuanto a los recursos del sistema de transferencia. Por supuesto, hay muchos más tipos de instrumentos de financiamiento en la ciudad y algunos tienen mejor rendimiento, rendición de cuentas más bien y términos de transparencia, pero en general creo que no es un gran panorama. Okay. Muchas gracias, Lidia. Otra pregunta ahí dice, ¿cómo afecta la relación urbanismo-transporte público en la frase de, entre comillas, se construye para la especulación, no para la necesidad? Ok, bueno, sí, se construye para muchas veces no para la necesidad de quienes más necesitan esta mejor distribución de derechos de desarrollo, y lo que decía al principio de la charla respecto a los impactos que tienen los modelos expansivos de planeación urbana, pues justo, ¿no? Principalmente tiene que ver con este impacto de las familias que se trasladan más de 1 hora, 2 horas o más a sus lugares de trabajo o escuelas. Ese es principalmente el motivo por el que habría que pensar en esquemas que permitan desarrollar centralidades sin saturar evidentemente las infraestructuras y equipamientos urbanos, aunque aprovechando que hay un suelo servido en estas centralidades y no irse tanto a la periferia, donde sabemos que hay mayor impacto en las condiciones de habitabilidad de los que menos tienen. Okay. Muchas gracias. Aquí otra pregunta dice, ¿de qué forma se puede evitar que estos instrumentos se mercantilicen en extremo, olvidando los criterios básicos del ordenamiento territorial? Sí, bueno, estos instrumentos nacieron de la necesidad de mercantilizar el suelo urbano y pues es su origen. Sin embargo, la intención es equilibrar y dirigirlos hacia un beneficio social, y no hay de otra más que apropiarse de los instrumentos, como transparentando los recursos y exigiendo rendición de cuentas. Decía yo que hay experiencias de apropiación de estos instrumentos que aunque en primera instancia suenan como al servicio de especuladores, con las reglas adecuadas, creo que pueden dar muy buenos términos y creo que hacia allá es a donde hay que ir. Desde la academia toca documentar estas experiencias, buenas o malas, justo para contrastarlas, pero afortunadamente hay esas buenas experiencias para socializar los beneficios de la urbanización. Muchas gracias, Lidia. Otra pregunta es, ¿conoces algún ejemplo de reglamento de derechos de desarrollo? Buena pregunta. Tenemos la Ley de Desarrollo Urbano, tenemos su reglamento y no está el concepto como tal de derechos de desarrollo ni algo parecido. Se está discutiendo actualmente, sabemos que estamos en el proceso de discusión del programa de ordenamiento territorial y se está discutiendo si cabe definir conceptualmente derechos de desarrollo. Yo creo que no va a llegar porque no hay las condiciones para aprobarlo. Hemos tenido antecedentes poco prometedores respecto a estos temas, porque necesariamente hay que tocar el tema de plusvalías y de su captación. Y bueno, el antecedente de discusión en la pasada
discusión sobre la Constitución Política de la Ciudad de México, pues fue en contrasentido de esta orientación. Así que quizás no haya todavía los términos para estas discusiones, pero pues se empieza a discutir a manera de incluirlo en los textos jurídicos que importan. Muchísimas gracias. Voy a leer otra pregunta. Bueno, es como un comentario, pregunta también. Voy a regresarme tantito aquí. Bueno, una última que decían por aquí era, Humberto Castañeda dice, se menciona reiteradamente el tema de irregularidad o violación de uso del suelo. Como mencionaste, gran parte deriva del desconocimiento de los procedimientos y aplicación normativa. Y él pregunta, ¿cuál consideras que sería una propuesta real para revertir la problemática identificada en este? Y cómo intervenir en actos de preventa que por un lado fondean el desarrollo, pero pueden generar que el problema de violación al uso del suelo quede en manos del comprador. Ese sería otro. Ok, muy interesante. Sí, esto que apuntas, Humberto, sobre el desconocimiento de los procedimientos y aplicación normativa es algo que hay que apalear porque viene desde los propios funcionarios públicos que muchas veces no se conoce el repertorio de normatividad ni la forma de implementación. Entonces, ya desde ahí hay todo un reto de capacitación y de apropiación de estos procedimientos y normas, pero ya lo decía también y también desde la ciudadanía, que creo que hay muchos avances en las formas organizativas de hoy día y muchos conocen las normas, pero falta mucho más trabajo de conocimiento y apropiación para su correcta aplicación. Sobre la segunda parte de intervenir ya en los actos de compraventa y poner términos para, en eso tengo poco conocimiento, pero hay mucho esfuerzo. Quizás lo verán más claro con las discusiones en torno a norma 26, norma 3031, que haya sido todo un dilema las restricciones para la compraventa de estas viviendas originalmente destinadas a sector más vulnerable. Y ha habido muchísimas condiciones que los especuladores más vivos pues sortean de una y otra manera y desde dentro se intentan poner nuevos topes. Ahorita está en esa discusión de cómo poner nuevos topes a la venta. Por ejemplo, se habla de esta restricción de si tú adquieres esta vivienda social bajo los términos de estas normas, pues no se puede vender en 5 años, ¿no? Limitar a 5 años. Esto en otras ciudades también se implementa, ¿no? La restricción en los periodos de compraventa, los topes. Hay muchas formas de cómo tratar de controlar y que no sean aprovechadas estas normas con buenas intenciones por especuladores y de alguna manera siempre se hackea y se le da la vuelta, pero no hay otra que seguir intentando nuevas modalidades y voltear hacia otras ciudades para ver cómo se hace ante esto. Muchísimas gracias. Y aquí otra persona comenta que tú mencionabas que se debía dar como una suerte de pago o bonificación de la ciudad para poder hacer este incremento, ¿no? De los niveles en las construcciones, y la duda de esta persona es si esto aplicaba, o sea, tú lo estás pensando solo para la Ciudad de México o para toda la República, o sea, como este tipo de dinámicas de pagos. ¿Tú lo visualizas? No, claro, sí. No habría que caer en chilangocentrismo. En Ciudad de México es donde está normado y donde se aplica. Por tanto, es el punto de partida justo para el análisis, pero bueno, sería ideal implementarse en otros contextos que así en donde haya sobre todo una discusión madura sobre el tema y no simplemente impostarlo, no simplemente imponerlo y a la mala, ¿no? Eso no, cada ciudad tiene sus necesidades y sus marcos culturales y normativos que debe justamente pensar bien y calibrar bien qué tipo de modalidades de instrumentos convienen. Entonces, como decía yo y traté de hacer énfasis, los derechos de desarrollo son solo la masa, pero corresponde a cada administración y cada
entidad resolver cómo se hace. Respecto a las contraprestaciones, es que yo creo que sí, es una buena fuente de financiamiento, pero siempre que no resuelva solo las necesidades de los desarrolladores, claro está. Muchísimas gracias. Preguntan también, Lidia, por ejemplo, el tema de que, voy a hacer un comentario previo de que la restricción de las alturas en las edificaciones suele encarecer el vivir en las ciudades y de cierta forma se está empujando con esto, o sea, se está como expulsando a los, bueno, esta persona lo menciona como menos afortunados, quienes ahora tendrían que estar viajando por más horas para llegar a la ciudad central. Entonces, ¿qué opinión te merecería esto de se limita la construcción en una ciudad? Entonces, ¿dónde vive esta gente que estaba originalmente en la ciudad central? O sea, el tema de la gentrificación, ¿qué rol juega en el marco de este tipo de controles o restricciones? Claro, sí, ese es el enfoque principal, que los dilemas de las formas de crecimiento y los impactos, como los propios de los procesos de gentrificación en las áreas centrales, que sí es lo más grave, la expulsión de los pobladores. Entonces, bueno, este tipo de esquemas no tendría que acompañar y solapar estos procesos, sino tratar de revertirlos absolutamente. Pero justo en sintonía con el comentario anterior que leía de Aldebarán, sobre tratar de contrarrestar también las restricciones de la zonificación, que también ha sido de pronto una camisa de fuerza en ciertas áreas muy bien servidas y que pues no se alcanza a hacer esta mezcla ideal de usos y esta mezcla de estratos sociales, porque sabemos que el valor del suelo es el que dicta muchas de las veces también estas prácticas. Muchísimas gracias, Lidia. Y aquí dice, bueno, Andrés Devoto comenta que, bueno, él está en Lima y dice que las áreas centrales son las que tienen densidades menores, parámetros restrictivos para la vivienda. En México hay algún caso parecido. Dice que en Perú incluso los municipios distritales del área central, los lugares de alta renta, no permiten por ley hacer vivienda social. O sea, muy interesante, claro, es que hay áreas centrales privilegiadas que justo son de baja densidad. Acá se dice mucho que la Ciudad de México es chaparra, tiene una densidad diferenciada, pero de alguna manera es que sí podría aprovecharse mucho más. Claro, no con estas torres de departamentos para clase alta, sino muchísimo mejor distribuido, ¿no? Si se trata de jugar a Tetris, tendría que haber una mucho mejor distribución y no solo concentrar en una torre alta que significa una oferta para muy pocos realmente que puedan tener acceso a eso, pues de eso no se trata, ¿no? Sino como de una mejor distribución de 4 o 6 niveles y que se reparta mejor entre todos y que haya además espacios bien aprovechados y no solo en el caso de norma 26 y el aprovechamiento del sistema de transferencia de potencialidad, se usó sobre todo, se aprovechó esta norma entre 2012 y 2013 mucho para vivienda social, lo cual es bueno, pero el resultado también terminó en pues una suerte ahí de artefactos arquitectónicos que comprometen mucho la calidad de vida de las familias, de las viviendas populares. Entonces, también ver esto, ¿no? Está bueno que se usen estos instrumentos para tales efectos, pero sin hacer mella de las condiciones de habitabilidad y mejor distribución sí o sí. Muchísimas gracias. Bueno, otra pregunta que uno se puede plantear, bueno, o más bien yo te haría en particular, es en el caso de América Latina, ¿hay algún referente de alguna ciudad o algún país que maneje de una forma como equilibrada esta relación entre como el beneficio público versus la posibilidad de que la ciudad obtenga recursos adecuados a partir de este tipo de incentivos, más que no se le frene tampoco como la actividad de lo económico? O sea, como que hay una relación ganar-ganar. ¿Hay alguna referencia que tú digas, esto puede ser utilizado como base
para hacer algo parecido en el país? ¿O no solo América Latina, sino a nivel internacional? Ya pensé en América Latina. Sí, sin duda las referencias claves son Colombia y Brasil, que son los pioneros en utilizar estas y los más avanzados ya en la práctica y en el prueba-error. Colombia tiene muchísima experiencia en este tipo de instrumentos y en contribución de mejoras y en diferentes ciudades y con experiencias distintas que es interesante contrastar y está bastante documentado, lo mismo que en Brasil, también con la otorga onerosa, donde se cobran contraprestaciones y donde igual están documentados los efectos sobre el suelo y sobre... sí, ahí es donde son interesantes y es a donde hay que voltear. Me quedé pensando que me quedó pendiente la pregunta anterior del compañero de Lima sobre las áreas centrales que no son densas allá. Yo diría que acá, como veían cuando mostré la Ciudad de México, que los planes parciales estaban mucho más orientados hacia el poniente, de alguna manera también están concentradas en ciertas áreas privilegiadas las densidades bajas. Entonces, sí, es muy evidente cuando vemos estos mapas, cómo se evidencian las restricciones de densidad. Aquí comparten un dato interesante de que los programas parciales ocupan un poco más del 7% del territorio en la Ciudad de México y cada uno tiene su razón de ser y sí, justo cada programa tiene su historicidad y es fascinante saber la historia de cada programa parcial, no solo de los publicados, sino de los que se quedaron en el tintero, de los que no han sido publicados, tanto parciales como de las alcaldías, ya no digamos del programa general que comentaba que ahorita no sé en qué número de intentona vamos, pero bueno, esto es así, los procesos de planeación son así, cada programa tiene sus historias y sus beneficiarios y sus perdedores, como pasa en las ciudades. Y Lidia, en el marco de este proceso de generación de un nuevo plan para la Ciudad de México, ¿se están incorporando ya algunas iniciativas de estas experiencias aprendidas o de estos ajustes que ya se ha demostrado que no han funcionado muy bien? Que digamos, por ejemplo, del lado de la UNAM o de tu parte, o sea, ¿ha habido como alguna propuesta puntual, justamente aprovechando que se está en esta fase de replanteamiento del programa? Sí, creo que quienes están moviendo las tuercas tienen muy presente este tipo de instrumentos que causan mucha polémica y tienen que afinarse con muchísimo cuidado. En las 546 páginas de la propuesta de programa están mencionados los instrumentos de una manera un tanto monográfica, están anunciados en la última parte como con ventajas, desventajas. Es interesante revisar esta parte del programa por si no lo han hecho, aunque el documento no sea el más amigable para revisar como ciudadano, pero están considerados estos instrumentos que pues están, de hecho, algunos de ellos en el reglamento. A veces no es tanto dedicarse a la maniobra legislativa, sino a la implementación de qué hacer con lo que ya se tiene en el texto jurídico. Entonces, ahí también lo interesante. Y sí, en el Instituto de Planeación lo están considerando seriamente. Claro, creo yo que una de las experiencias recientes más ligadas a esto y que será muy interesante de ver el balance es cómo opera el último parcial aprobado de Vallejo, en donde lo que se propone me parece que es algo de alguna manera intermedio entre planeación comprensiva y estratégica, porque se detienen, si bien es muy flexible con la zonificación, también marca restricciones o aparentemente define restricciones, como de, a ver, por ejemplo, no se pueden trasladar normas que sean demasiado adivosas con la densificación. O usas una o usas otra, no traslapes para verte súper beneficiado y construir un montón. Ese tipo de restricciones me parecen interesantes. Es reciente esta aprobación del programa parcial de Vallejo y
pero en lo que se alcanza a presentar en el documento, creo que puede ser ese punto intermedio, porque es hacia donde hay que apuntar, hacia sí concesiones, pero restricciones también muy claras. Y también había una pregunta sobre si habían habido algunos intentos de poder regular esos ingresos generados por estos instrumentos. O sea, como que si hay una forma ya pensada o ya probada en otros lugares para justamente como poderlos como manejar y sobre todo que se puedan aprovechar por la ciudad, ¿no? Y que no salga perdiendo como ha sido la evidencia hasta el momento. Sí, regular los ingresos es muy complicado, sobre todo si no sabes ni cuánto es. Entonces, creo que empezar por ahí es fundamental. Al menos el sistema de transferencia se publica en Gaceta y sabemos cuántas operaciones hay y cuántos ha ingresado. De los polígonos de actuación no sabemos absolutamente nada. No se publica, hay todo este hermetismo y opacidad. Platicando con consultores, algunos opinan que a lo mejor por año se aprueban alrededor de entre 50 y 100. No sabemos de cuánto es el bicho y eso sería lo primero. En otras ciudades del mundo hay muy fácil en un enlace que cualquier ciudadano puede consultar. Hay un listado simple de cuántas operaciones, cuánto ingresó, en qué fecha, y son 2 páginas de un PDF. O sea, también este tipo de temas de financiamiento que si bien son incómodos y son complejos, para socializarlos no tendría que ser así, ¿no? Basta con un listado, pero hay muchas restricciones jurídicas. Aquí sobre cómo se maneja un fideicomiso, tiene totalmente todas las trabas por varios motivos, pero para hacerlo, y aparentemente, bueno, creo que con lo que se viene la experiencia en Vallejo, creo que va a seguir el mismo camino de fideicomisos privados, donde no se va a transparentar este uso y manejo de recursos, lo cual es bastante triste. Y muchas gracias, Lidia, por todas estas respuestas. Ahorita estoy viendo que ya no hay preguntas adicionales. Entonces, bueno, le voy a dar la palabra a la doctora Celia Gómez para que entonces nos ayude a cerrar el evento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Lidia, y a todos quienes nos acompañaron esta tarde. Para nosotros ha sido un gusto. Agradecemos muchísimo a nombre de la Universidad Iberoamericana, el Departamento de Arquitectura, Urbanismo e Ingeniería Civil, tu presentación entre norma y norma, la densidad se asoma, la flexibilidad de la planeación en perspectiva. Haremos llegar vía correo electrónico una constancia como parte de ese agradecimiento y nos gustaría muchísimo seguir en contacto contigo para futuras intervenciones o participaciones en nuestro programa, sin duda. Simplemente comentar para quienes están ahora todavía conectados, los días próximos vamos a tener el vínculo de nuestra conferencia, como lo comentó Carlos Delgado inicialmente, va a estar en nuestra página de Facebook o en nuestra página de YouTube. Para cualquier cosa nos pueden seguir en nuestras redes sociales y con mucho gusto van a poder de nuevo tener no solamente acceso a la presentación, pero también tomar nota de los contactos, en este caso de Lidia o nuestro, para futuras intervenciones también. Sin más, yo les agradezco infinitamente el espacio. Que tengan una muy buena tarde, muy felices fiestas y pues seguimos sin duda en contacto. Gracias a todos y a todas. Gracias, Lidia, sobre todo. Gracias por el espacio y por sus preguntas.